Tu remedio está dentro de ti, aunque no lo veas, y tu mal también surge de ti, aunque no lo sientas. Esta frase encierra una profunda sabiduría que va más allá de las palabras, pues llama la atención de la persona sobre una verdad que suele pasarle inadvertida la mayor parte del tiempo. La fuente de su curación ante sus problemas y sufrimientos reside en su interior, del mismo modo que el origen de sus dolores también proviene de sí misma. Sin embargo, por nuestra naturaleza humana, tendemos siempre a buscar causas externas a lo que sufrimos y huimos de la idea de que la solución pueda estar más cerca de lo que imaginamos, dentro de nosotros mismos. El ser humano, por naturaleza, busca controlar su vida y desea que las cosas sucedan de acuerdo con sus expectativas, le aterran las sorpresas que podrían tambalear su seguridad emocional. Pero este deseo de control puede convertirse en una ilusión agotadora porque lo lleva a responsabilizar a las circunstancias de su felicidad o desdicha. Cuando fracasa, busca un motivo externo, la situación económica, la injusticia social, la traición de otros o la dureza del mundo. Rara vez se detiene a preguntarse, ¿y yo, he tenido alguna responsabilidad en lo que ha sucedido? ¿Soy la causa de mi propia caída? La realidad es que muchos de nuestros problemas no vienen de fuera, sino que surgen de nuestro interior, de nuestra forma de pensar, de nuestras convicciones y de nuestros temores, que nos impiden dar los pasos adecuados. Hay quienes creen que están condenados al fracaso por haber crecido en un entorno humilde, otros piensan que la gente los odia, por tanto, jamás podrán formar buenas relaciones. Estas ideas no son verdades absolutas, sino enfermedades psicológicas que se infiltran en nosotros sin que nos demos cuenta. Y cuando creemos en ellas, se transforman en una realidad que de hecho vivimos. El ser humano puede ser su peor enemigo sin siquiera saberlo, porque la causa de su sufrimiento no siempre son las circunstancias o los demás, sino su manera de pensar y de verse a sí mismo. ¿Cuántas personas poseen capacidades enormes pero no confían en sí mismas y permanecen indecisas, encerradas en el círculo del miedo, hasta que pasa el tiempo sin que aprovechen su potencial? ¿Y cuántas se niegan a cambiar porque temen salir de su zona de confort, a pesar de que su vida actual no les aporte ninguna felicidad? Estos ejemplos son muy comunes y confirman que uno mismo puede obstruir su propio camino debido al temor a enfrentar los desafíos, o a que prefiere justificar sus fracasos con las circunstancias en lugar de esforzarse por cambiarlas. Lo que más limita al ser humano son sus pensamientos negativos acerca de sí mismo. Quien se ve débil no luchará por sus sueños, quien cree que nadie lo quiere jamás abrirá su corazón a los demás, y quien piensa que la vida no le dará nada seguirá esperando un milagro que nunca llegará. No son meras ideas pasajeras, sino convicciones que forjan la manera de ser de una persona y determinan cómo vive su vida. Hubo un joven que pasó toda su vida convencido de que no era lo bastante inteligente para tener éxito. Tal vez escuchó eso de sus padres cuando era niño o se comparó con personas destacadas y pensó que no podría alcanzar su nivel. Esa idea fue creciendo en su interior, y así empezó a evitar oportunidades, a temer experiencias nuevas y a preferir permanecer a la sombra. Cuando postuló a un empleo y no lo consiguió, no pensó en formarse más o en buscar otra opción, simplemente se dijo a sí mismo, sabía que no tendría éxito. Cuando fracasó en su relación sentimental, no trató de reconocer sus errores, sino que concluyó, no merezco el amor. No fue víctima de las circunstancias, sino de sus propias ideas. De haber confiado en sí mismo, habría visto oportunidades que antes pasaban desapercibidas, habría intentado, se habría equivocado, aprendido y tal vez su vida habría cambiado por completo. Pero, en lugar de eso, permitió que su mente se convirtiera en la prisión en la que vivía. Reconocer que tanto la dolencia como el remedio se encuentran en nuestro interior es el primer paso hacia el cambio. Pero, ¿cómo puede uno modificar la imagen que tiene de sí mismo? ¿Cómo liberarse de las cadenas que uno mismo puso en su mente y en su alma? El ser humano necesita observarse con honestidad y preguntarse, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me considero débil o un fracasado? ¿Es esta una convicción real, o simplemente una idea que se implantó en mi cabeza? La consciencia es el comienzo del cambio, porque nos hace entender que nuestros pensamientos no son hechos inamovibles, se pueden corregir y reformular. La persona no puede liberarse de su sufrimiento mientras crea que los demás son responsables de sus problemas. Es cierto que las circunstancias pueden ser duras, pero la forma de afrontarlas es lo que define nuestro destino. Hay quienes nacen en la pobreza pero logran construirse un futuro brillante, y otros que nacen en una situación cómoda pero desperdician sus oportunidades por pereza o miedo. Quien piensa negativamente siempre hallará pruebas que le demuestren lo mala que es la vida, mientras que quien piensa con optimismo buscará soluciones y oportunidades, incluso en los momentos más difíciles. Cambiar la forma de pensar no es fácil, pero sí posible, y comienza observando cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hay que dejar de repetir expresiones negativas como «soy un fracasado» o «no puedo» o «nada cambiará».
Cuando el ser humano se da cuenta de que todas las soluciones se encuentran en su interior, entonces se vuelve capaz de transformar su vida. Eso no significa que la vida se vuelva sencilla o sin obstáculos, sino que se torna más clara y manejable. No podemos cambiar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos modificar la manera en que enfrentamos lo que nos sucede. El remedio de la persona no está en un lugar lejano ni en las manos de otros, sino en su propio interior, solo necesita abrir los ojos para verlo. Por otro lado, la dolencia también puede surgir de dentro, del miedo, la indecisión y los pensamientos que nos desaniman sin que nos demos cuenta. Tu remedio está dentro de ti, aunque no lo veas, y tu mal también surge de ti, aunque no lo sientas. No es solo una frase, sino una verdad que nos abre los ojos a una nueva manera de contemplar la vida. Cuando buscamos las soluciones fuera de nosotros, perdemos el tiempo. Pero cuando empezamos a mirar hacia adentro, a enfrentarnos con sinceridad y a cambiar nuestras ideas, solo entonces empieza la curación verdadera y descubrimos que la fuerza que tanto buscábamos ha estado con nosotros desde el principio, simplemente no la veíamos. En un mundo lleno de ruido, donde se le dice a la gente que debe pensar, hay quien elige ver la verdad con sus propios ojos, romper moldes y hacerse preguntas. AFCO no es únicamente un canal, sino una ventana hacia una conciencia más profunda, hacia un entendimiento que te libera de la ilusión de lo conocido. Aquí no te daremos respuestas predefinidas, sino que te guiaremos hacia las preguntas que tal vez no te atreviste a formular. Porque la verdadera consciencia no consiste en saber, sino en despertar. Y la pregunta es, ¿estás preparado para abrir los ojos?